¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Edgar Ornelas. El día de hoy pues vamos a platicar de un tema, eh, vamos a decir que a lo mejor un poco más serio, el tema del duelo. Y pues vamos a tratar de abordarlo con mucho respeto, con una serie de invitados que tienen experiencia en el tema de la tanatología, en el tema del duelo. Y pues para eso el día de hoy nos acompaña el padre Luis Adrián González Franco, que es sacerdote diocesano, encargado de la Comisión de Pastoral de la Salud Integral en la diócesis de San Juan de los Lagos. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a compartirnos sobre este tema del duelo. Al contrario, agradecerte a ti, Edgar, la confianza, este momento también que de alguna manera nos enriquece a todos en el conocimiento de este tema que está siendo tan trascendental en este momento de la historia que nos toca vivir. Y gracias pues por esta oportunidad a las personas también que se acerquen. La intención es pues de alguna manera que no sea solo la buena voluntad de poder acompañar a las personas en esto, sino también hacerlo con profesionalidad, desde la sencillez, desde no que necesariamente tengamos alguna profesión de ayuda, ser profesionales en esto, sino tener actitudes, habilidades que cuidemos, aprendidas o que tengamos que desaprender para poder ser mejores compañeros. Y si nos decías de la Casa Fraterna del Divino Niño, que es CEDIFADI, es el Centro Diocesano de Atención y Formación a Personas con Discapacidad, que desde hace ya varios años ofrece un servicio específicamente encaminado a todo el mundo de la salud, no solo de la enfermedad, implica pues también la prevención, el apoyo, el soporte, la formación, el cuidado de los cuidadores. ¿Qué hacemos con las familias? ¿Cómo podemos ayudar a quienes conviven los 365 días, 24/7, con alguna persona con discapacidad, con alguna limitación? Y sí, desde hace 3 años y medio estoy aquí como coordinando esta casa que ha hecho tanto bien en muchos años con diferentes sacerdotes y con un grupo de voluntarios, profesionistas, muy vasto, una gran bendición yo creo para San Juan y también para las ciudades cercanas que también están muy atentas a lo que se ofrece. La casa sirve como un espacio terapéutico en todos los sentidos, hasta físicamente. Llegas, entras, ves el pasto, escuchas los pajarillos, ves un ambiente tranquilo, en paz, y eso mismo comienza a ser ya terapia, comienza a ser una oportunidad de sanar, de mirar desde otro punto de vista la situación que estoy viviendo, las mismas personas que quizá están todo el día cuidando a alguno de sus enfermos, alguna persona con discapacidad, pues esa hora, esas 2 horas de catequesis que recibe, pues para ellos no dejan de ser un descanso, una oportunidad. Pues eso es la casa. ¿De dónde nació la idea de llevar a cabo el taller de realización de duelo? ¿Cómo fue que surgió la idea? ¿Cómo fue que nació el proyecto? ¿De dónde viene pues todo el programa para llevar a cabo este taller? Sí, desde hace varios años se inició ofreciendo un diplomado en tanatología, que es la experiencia en 10 meses de entrar al mundo de la muerte, al mundo de la vida, al mundo de los sentimientos, de cómo convertirme en un mejor compañero de camino. Y parte de este diplomado, en el momento del servicio, de dar las horas ofrecidas a las personas que están viviendo, de meterse pues al campo ya del sufrimiento y de la muerte, ya no tanto de la teoría, sino más bien a la comprensión, a la puesta en práctica de esto, surge en nuestra diócesis desde hace ya varios años, pero está siendo, yo creo, ahorita un boom en la necesidad de acompañar estos duelos que han sido cada vez más complicados. La pandemia ha potenciado mucho esta realidad de pérdidas complicadas, difíciles, en las que
Antes no se tenía conocimiento. Entonces, a esta necesidad tan sentida, tan urgente en nuestra diócesis, en nuestro mundo, digámoslo, pues surge esta posibilidad de acompañamiento. Y sobre todo, aquí lo característico es que es una nueva modalidad, creo yo, muy de iglesia, muy evangélica, muy de comunión, porque es un grupo de personas que, unidos en un tema común, que es concretamente la pérdida de un ser querido, se reúnen con un equipo que acompaña, pero que están todos en la misma sintonía, digámoslo así. Por eso se llama grupos de acompañamiento en duelo, que es compartir desde la experiencia. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, me llena mucho, que es la palabra acompañar. Ya la dije algunas veces. ¿Y qué es acompañar? En el sentido literal, la palabra latina que significa cum panis. Vamos a comer el pan juntos. ¿Cuál pan? El pan del dolor, el pan del sufrimiento, el pan de la angustia, el pan de no entender la vida, de no querer más vivir, de la molestia con Dios, el pan de los sentimientos que creo son solo míos. Y entonces la puesta en común de todos estos sentimientos, de todas estas angustias, ayuda a sanar. Y no es solamente frente a un terapeuta, por ejemplo, con quien yo expreso, sino somos todos. Y los dolores ajenos se hacen parte de mi dolor y se relativiza, se ayuda a entenderse mejor, se ayuda a pensar que está bien estar mal, que es normal, que es parte de la vida, del sufrimiento y del dolor, y saber pues que vamos en un proceso nos hace compañeros de camino. Estamos comiendo el pan juntos del dolor y es bueno saber que no estoy solo, que hay quien me acompaña, que hay quien está sufriendo. Y ya también en el aspecto personal, que quizá a lo mejor yo no he redimensionado mi dolor o lo he hecho único, lo he hecho el más grande y veo otros dolores que son distintos al mío, pero que quizá necesito yo revalorizarlos, ponerlos delante de Dios. Entonces nace pues esta experiencia del duelo con la literatura que relativamente es nueva, apoyados de personas pues capacitadas para poder quizá acompañar en un momento de crisis y ha sido pues una gran bendición esto. Esta parte que mencionas es muy importante porque creo que cuando pasamos por una situación difícil, por un duelo, nos sentimos, o sea, porque cada persona lo vive de manera distinta. Entonces, creo que se tiene como una sensación de que estamos solos enfrentando esta situación. Entonces, es bueno saber que haya como este tipo de espacios de acompañamientos, donde obviamente cada persona vive su duelo de manera distinta. No hay dos duelos iguales, aunque sea la misma familia, aunque sea la misma en el mismo espacio, o a lo mejor en la situación similar, o sea, vamos a decir dos viudas en diferentes situaciones, dos huérfanos en diferentes lugares, lo viven de manera distinta por el contexto, por la cultura. Entonces, que haya un espacio donde se pueda uno sentir acompañado, o sea, en esta compañía, porque creo que sí es algo que como sociedad no estamos preparados para acompañar un duelo. O sea, no estamos preparados para vivirlo, pero tampoco para acompañar. Entonces hay varias cosas, varias situaciones que hacemos, no de manera consciente, pero las hacemos de manera incorrecta. Que pueden hacer sentir mal, lo que en realidad lo que puedan hacer es que en vez de que el doliente se sienta como en un ambiente de confianza, se sienta como retraído a tener más miedo a compartir lo que siente o lo que está pensando. Entonces, qué bueno que haya este espacio y me gustaría que si nos pudieras compartir de dónde viene, pues, en qué está basado este taller de elaboración de duelo. Sí, pues tiene sus fuentes, sus cimientos en la psicología, en la vida espiritual, en el acompañamiento personal, en el compartir. Bueno, está basado pues en la ciencia, está basado en la experiencia
de que todos en algún momento, al sentirnos solos, existencialmente con muchas dudas, tendemos a aislarnos, tendemos a buscar refugios. De hecho, hasta en el mundo animal, ¿dónde está el animal que no llegó con la manada? Seguramente está enfermo, no es quizá que solamente se ha apartado, sino que está reclamando un poco esa presencia y podamos nosotros ayudarla. Y los temas, las sesiones que ordinariamente son 10, al menos en el proyecto que aquí en Sedifadi ofrecemos, vienen pues acompañando todo el mundo de los sentimientos, las culpas. Me imagino que ya habrá oportunidad de hablarlo también con los especialistas. Y viene también pues con el plus de que como cristianos creemos en la vida eterna. Creemos que nuestros seres queridos descansan en paz, que las almas de los justos están en paz, que la justicia divina, que a la vez es misericordia, es la experiencia de un Padre bondadoso, ha recibido con sus brazos abiertos a nuestros seres queridos, a los que extrañamos, a los que queremos, por los que lloramos, por los que nos enojamos con la vida, con Dios, con todos, experiencia y fruto del mismo amor. Entonces, tiene evidencia científica, tiene este carácter espiritual, sobrenatural, y tiene el carácter también eclesial, de decir, nos acompañamos, incluso hubiese quien no confiese en nuestra fe católica, pero es una experiencia también de decir, nos unimos en el dolor. ¿Qué nos une? Quizá ahora no la fe, pero nos une el dolor y nos une la alegría de estar juntos porque tenemos una vida, una oportunidad en la que vamos poco a poco descifrando el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Así es, bueno, pues muchas gracias por esta presentación. Vamos a ir elaborando el tema del duelo en los siguientes episodios y pues más adelante el Padre Luis Adrián nos va a compartir unos temas muy importantes sobre el duelo. Muchas gracias. Alicia Valdivia, quien viene a compartirnos. Yo la conocí a ella porque me tocó participar, asistir a un taller de elaboración de duelo y pues la manera en la que daba sus clases a mí fue pues algo que me ayudó muchísimo a poder elaborar mi duelo y pues me da mucho gusto que hoy puedas compartirnos tu experiencia aquí en cámaras, que ya mucha gente pues participó en este taller. Entonces, de alguna manera pues yo quise invitarles para poder llegar a más personas a través de las redes sociales. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, Edgar. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Agradecida por estar aquí y contenta de poder compartir un poquito de la experiencia de este taller y lo que implica algunas circunstancias vivirlo. Así es. Bueno, antes de empezar con el tema, me gustaría que me platiques cómo fue un poquito el interés hacia los temas del duelo. Tú eres psicóloga, un poquito el panorama en general de por qué decidiste estudiar psicología, por qué el tema del duelo te interesó, cómo te preparaste. Pues la decisión de estudiar psicología fue porque siempre me ha gustado estar muy cercana a las personas. Sí. Y yo buscaba una manera de apoyo como correcto o de algún modo saber qué hacer en algunas circunstancias. Sí. Y pues me di cuenta que mediante la carrera podía estar apoyando y conociendo muchas partes de la vida personal de las personas y qué hacer con ellas. Esa fue como una de mis formas de querer estudiar psicología. Casi al final de la carrera, ya como en sexto semestre, empecé a escuchar del taller de tanatología, del diplomado más bien, y me impactó una muerte cercana de un suicidio. Entonces, de ahí me nació más la inquietud de poder estar cercano a las personas ante ese dolor tan inexplicable, tan fuerte, y yo decía, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo las apoyas? Sí. Y fue cuando yo decidí entrar al mismo tiempo que estaba estudiando la carrera. Estudié el diplomado en tanatología y de ahí empecé a hacer mis prácticas
Y desde ese entonces, ahí tengo aproximadamente unos 8 años haciendo talleres en diferentes lugares. Y es ahí donde me quedé con el gusto de poder estar y acompañar a las personas ante una pérdida. Y creo que pues es una herramienta que la verdad que yo valoro muchísimo que se dé esto, que haya personas que se preparen, porque de alguna manera el tema de la muerte es un tema que nos da miedo platicar sobre él, pero pues un día llega y pues tenemos de alguna manera poder estar preparados, ya sea si lo vivimos personalmente como si vamos a acompañar a alguien, porque pues es un proceso doloroso y pues saber de qué manera acompañar correctamente pues puede ayudar a que seamos una buena red de apoyo para los dolientes. Y pues bueno, me gustaría pues empezar un poquito para que nos platiques qué es el duelo. Pues el duelo, Edgar, es un quiebre emocional que viene detrás de una pérdida, entendiéndose de cualquier tipo. Quizás en esta ocasión nos vamos a enfocar más a la pérdida por muerte de un ser querido. Entonces es una pérdida emocional, es un quiebre emocional y es también la parte de un proceso de adaptación a la vida sin el ser querido. Esto implicaría, es natural, el duelo es natural. Ya elaborar el duelo es otra situación, es un proceso que si lo decides lo puedes hacer. Justamente comentabas que ahora nos vamos a enfocar en la muerte de un ser querido, pero bueno, pues hay diferentes tipos de duelos, ¿verdad? Ya sea desde el cambiar de lugar de residencia, cambiar de etapa de vida, ya sea incluso perder a una mascota. Sí, hay muchos tipos de duelo, un divorcio, también incluso perder la salud, todo lo que implique una pérdida, perder incluso hasta una casa, todo lo que te implique una pérdida y te cause dolor, ante ajustarte a esa situación nueva, es lo que nos llevaría a un duelo. ¿Y cuáles son las etapas del duelo? Principalmente se utilizan 5 etapas que vienen propuestas por Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera de la tanatología. Ya actualmente hay más corrientes psicológicas para trabajarlas, pero vamos a enfocarnos un poquito en lo que ella nos menciona y son 5. La primera etapa, pero cabe mencionar, no son cíclicas, no son en orden. Muchas veces puedes empezar a estar en una etapa, después volver a otra. No es como un camino para seguir todos, receta, no. Sino que es una manera en que podemos identificar los estados emocionales que estamos viviendo para de ahí trabajar y tener un proceso y poder ir elaborando el duelo. Lo primero que podemos mencionar es la negación. Ante una noticia, la primera defensa o mecanismo que tenemos de protección es pensamientos o actitudes que dicen no pasó. Sí. Te dan la noticia de hubo esta muerte, murió, y dices no es cierto, no es posible, apenas lo vi, estaba bien. Es como una negación completa al hecho y decir no pasó. ¿Y esto será como una especie de protección del cerebro, del cuerpo? Sí, efectivamente es una defensa para protegerte del dolor que conlleva esta noticia. O sea, como que nuestro corazón sabe que ya pasó, pero nuestra mente todavía no. Okay, sí. Sí, ya lo sabes, pero quieres proteger a ese dolor que no pasó. Por ejemplo, en esta etapa de la negación, ¿qué se puede hacer? Bueno, es de alguna manera pues es una protección que el cuerpo está haciéndose a sí mismo. ¿Cómo se puede vivir la etapa de la negación? Al momento de identificar que estás en esta etapa, porque no es necesariamente que la estés viviendo únicamente cuando sucedió el evento, sí, la muerte. Puedes tener años después y seguir en esto. Si tú todavía estás considerando, por ejemplo, éramos 3 de familia y todavía estás pidiendo
el lugar para 4 y nomás ya somos 3, estás todavía teniendo presente a la persona que ya no está. Esa es una forma, como primero es identificar qué actitudes o acciones todavía estás teniendo que te hacen saber que no has comprendido o no te has dado cuenta de la realidad. Una forma de saber que estás en esa etapa es identificar actitudes. En este caso, tus conductas o qué te hace también a ti no poder asimilarlo en ese momento. Sí. Es propio de la etapa del duelo, mas no es lo sano seguir ahí. Así es. Y una siguiente etapa, ¿cuál sería? Después de esa etapa viene el enojo, que es una de las etapas más fáciles de identificar porque nos podemos apoyar en las circunstancias de que tú estás preguntándote todo lo que tenga que ver relacionado. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué murió así? ¿Por qué si era bueno? ¿O por qué me dejó? Puede ir enfocado en ambas dimensiones. En una, hacia ti mismo, ¿por qué no hice? ¿Por qué no estuve ahí? ¿Pude haber hecho más? Y en otra es hacia la persona que murió. Sí. Y una más hacia Dios. El enojo es muy común también hacia Dios y están todas las preguntas de las circunstancias como vigentes de el por qué pasó. Es una forma de identificar el enojo y eso pues lo llevas a tu vida diaria. Estás enojada con todo el mundo, pero en realidad el fondo es hacia la pérdida y hacia la muerte y el mismo Dios. Y creo que, bueno, aquí justamente esto me parece como una etapa, creo que de alguna manera complicada de trabajar, tanto personalmente como para las personas que se encuentran alrededor, porque socialmente, a menos que haya un proceso de terapia o que a lo mejor los familiares, que tengas una educación emocional, puedes a lo mejor de alguna manera darte cuenta de que estás en esta etapa, pero si no, creo que siento que es una de las etapas más complicadas de salir de ella. Siento que ahí, de repente nos podemos atascar ahí en esta etapa. Y no sé qué tanto también, por ejemplo, el enojo puede ir conectado con una tristeza que a lo mejor no sabes cómo demostrarla, porque creo que generalmente en la sociedad mexicana se acostumbra a... Bueno, está como dicho, los hombres no lloran. Uh-huh. Entonces, generalmente los hombres a lo mejor en un momento que están tristes no saben gestionar sus emociones, no sabemos. Y pues la manifestamos a través del enojo, estar enojones, estar gruñones, uh-huh. estar irritados, estar... Entonces, ¿qué piensas de este tema? Ciertamente sí, los hombres tienen menos esta parte de gestionar emociones, pero no dejan atrás a las mujeres. A veces el no saber identificar que estoy enojado con la vida misma, con Dios, con todo, sí nos hace estar un poco más a la defensiva de todo y buscando culpables y no sabiendo cómo reaccionar. Y también lo decías, detrás de eso puede haber en este caso hay una tristeza profunda, sí, después de la pérdida, y saberla identificar no es fácil. A veces todo el mundo dice, te lo puede hacer saber menos tú, o sea, todo el mundo te nota, sí, y tú no. Pero el trabajar esta etapa es buscar la manera de canalizar ese enojo, sí, de sacarlo, de expresarlo, y de la manera correcta, ¿no? Porque no es vas a ir a golpear a alguien, ¿no? Sino cómo tú personalmente puedes hacer que ese enojo salga de tu forma de vida. O sea, canalizarlo es a lo mejor tomar una actividad física que te haga gastar más energía, saber con qué estás enojado, con quién estás enojado, y ir trabajando esta parte para saber qué cosas qué cosas son reales y qué cosas no lo son. Porque hay cosas que sí pueden ser. En este caso pasa mucho la culpa. Estás enojado, te sientes culpable por algo del hubiera. Y hay culpa real y culpa
que no es real. Entonces, identificar esta parte en qué sí tenías responsabilidad y en qué no. El saber que es una etapa del duelo, el enojo, pues nos ayuda porque también creo que se va haciendo un círculo vicioso, porque a lo mejor estoy enojado porque estoy triste y ya me porté grosero y ya me peleé y ya me enojé y después me siento culpable porque estoy siendo así, y se va haciendo como una bolita de nieve que va creciendo y va creciendo. Y pues creo que conocer estas etapas, el conocerse a uno mismo, pues te puede ayudar a que canalices, a que, como bien lo dices, a que te des cuenta de dónde viene y que sepas que es una etapa y que va a pasar y tal vez darte cuenta de cómo canalizarlo y en qué momento a lo mejor darte tu espacio porque a lo mejor, digo, va a ser una etapa que va a pasar, que está pasando, que puede estar sucediendo. Y de alguna manera, pues cuando estamos enojados, pues hacemos cosas, de repente podemos ofender o podemos lastimar. Y creo que es saber que el ser conscientes, pues de alguna manera es, ok, también comunicarlo. O sea, que sabes que no me siento bien, necesito un espacio, voy a pensar, voy a asimilar, o voy a correr, o voy a hacer ejercicio, y espérame, al ratito platicamos, o poder tomar otra decisión. Y bueno, me gustaría continuar con la siguiente etapa del duelo. Otra etapa es la tristeza profunda, que tenemos que tener aquí cuidado en identificarla, porque el duelo por naturaleza, como es un proceso de dolor, puede llevarnos a tener una tristeza profunda que puede llegar a una depresión. Te digo, importante identificarla, porque una cosa es que la persona tenga una depresión por reacción a la muerte, al dolor que está teniendo, y otra cosa que ya tenga un desajuste físico, químico, que ya no le permita retomar su vida naturalmente. Se supone que humanamente deberíamos vivir un proceso de duelo por naturaleza. Tienes la pérdida, te reajustas a las circunstancias, pero en ocasiones no basta, no podemos solos. Es cuando se ocupa esta red de apoyo. Entonces, identificar a las actitudes a saber que si es la tristeza profunda propia del evento, o si ya hay también circunstancias del pasado que se están juntando a esta tristeza, a este dolor, que ya no nos están permitiendo tener nuestras actividades regulares. A lo mejor propiamente dices, duró triste cierta etapa, porque tampoco no hay tiempos. Cada persona vamos a procesarlo diferente. No es que te digan una semana ya cambiaste, en 15 días, no. Entonces, esa tristeza profunda también es parte del proceso. Conocer que hay días que voy a estar muy triste también es bueno saberlo, para que te sepas que está dentro de lo normal o de lo esperado, también, por así nombrarlo. ¿De qué manera podríamos, por ejemplo, saber dónde ya se requiere apoyo adicional, donde ya no es tristeza profunda, ya se entra en una depresión? ¿Qué indicadores podemos observar? Una forma de poder identificar es, como tanatólogos, a nosotros nos toca identificar, como trabajo ya al psicólogo y demás. Podríamos primero saber si la persona ya tiene algún desajuste, por ejemplo, en hábitos alimenticios, que ya dices, de plano no está comiendo, en problemas en el sueño, sus horas de sueño, si duerme demasiado, si duerme poco. ¿Qué tan desajustado está en estas partes, como empezando por lo fisiológico, ¿no? Si hay algunas etapas de ansiedad o etapas de llanto, que ya esté sobrepasando que esto le esté impidiendo, sobrepasando límites en el sentido que le esté impidiendo seguir su vida diaria. A lo mejor va a haber momentos y ocasiones que
alguna fecha te recuerde, que alguna canción, algo que específico te recuerde y pues otra vez te pongas a llorar. Sí. Pero saber que si esto ya está siendo muy consecutivo, hay que checar hasta qué punto está afectando las personas. No hay como un parámetro tal cual de días, pero sí considerarlo como si ves que de plano no puede la persona ir acoplándose o no lo ves con deseos de hacerlo. Hay que tomar una forma y pedir apoyo a que haya un apoyo psicológico, un diagnóstico, que haya alguien, un apoyo, un profesional que lo apoye y lo identifique. Oye, Alicia, y aquí hay una frase que generalmente a veces se dice cuando se acompaña en un duelo, es no llores para que los puedas dejar que ellos se vayan felices, se vayan contentos. ¿Qué piensas de esta? Esa frase personalmente es de una de las que menos me gusta escuchar porque considero que es una frase muy nombrada, pero no es real. La muerte es por sí sola pues parte de la vida. Sí. Pero el no llorar o el sí llorar no va a hacer que la persona que murió cambie no porque le llores más no se va al cielo, sí se va al cielo. Esto más bien es una parte, el llorar es una parte que sana personalmente a la persona. Sí. Entonces eso no la va a detener de quedarse, irse, que si ya por tu llanto ya no descansa en paz, que sí. Es como algo muy común de escuchar. Eso es muy independiente porque depende desde la perspectiva de la fe. Sabemos que somos todos independientes en ese sentido y no es que vaya a frenar algo. Más bien, al no llorar es como detenerte a ti mismo de expresar algo que sientes. Ante un dolor, ante la tristeza, pues la reacción inmediata del cuerpo es el llanto. Sí, y creo que también es parte de alguno de los mitos, por así decirlo, del llorar es, a lo mejor, no quiero llorar para que mi familiar no se ponga triste junto conmigo. Pero pues, la tristeza ahí está. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, el llorar, como lo decías, te sana, te ayuda a liberar toda esa energía, toda esa tristeza, toda esa emoción. Y creo que de alguna manera ver a un familiar llorando no te entristece, o sea, sí te entristece, uh-huh. Pero creo que tal vez ver a un familiar bloqueado o que se contenga o que esté desganado o que creo que a lo mejor eso es un poquito más complicado. Y bueno, por ejemplo, a lo mejor es creo que yo desde mi parte de la experiencia de como hombres es esta parte de no llorar. No estamos acostumbrados a llorar en público. A lo mejor las mujeres sí es como que está la reunión, se juntan y la platicadita, lloran, se abrazan. Creo que los hombres no tenemos como esta manera de apoyarnos. Es a lo mejor los hombres estamos acostumbrados a llorar en silencio, llorar a escondidas, llorar en otros espacios, pero pues creo que es una emoción como todas, es como reír, ¿por qué tendríamos que escondernos para reírnos? O sea, es como uh-huh. No hay emociones buenas o malas, o sea, es como son simplemente expresiones de lo que sentimos. Así es, ahorita que lo dices, socialmente no tenemos el permiso de llorar. O más con nada como los hombres dices, no llora, un hombre no llora, y si lloras es que no eres hombre, y mitos que se van relacionando en este aspecto de género. Pero la invitación aquí es date el permiso de llorar. Yo algunas veces en el taller lo decimos, no es malo, no es bueno, no es... Simplemente las emociones se dan y es necesario expresarlas. Y si tu forma de sacar o externar esa tristeza es llorando, adelante. No te limites en esa parte porque esto es parte del proceso y se vale, es válido. Hay que validar las emociones
porque son únicas, desde la experiencia de cada persona las va a vivir diferente y son válidas porque lo primero que hacemos ante las emociones es poner juicios. Sí. De que ya fue mucho, o por qué lloró tan poquito, o siempre tenemos como socialmente esa tendencia a o tal vez, por ejemplo, a veces a lo mejor hay una persona que externa o que vive sus emociones de manera distinta y justo esto de hoy no ha llorado. Uh-huh. y nos cuestionamos y tal vez cada persona es diferente. No, el que llora más no es el que está sufriendo más, y el que no llora no significa que no esté sufriendo. Cada quien en su forma de expresión tiene el dolor. Sí. Porque a veces uno está gritando y llorando, pobrecito, le duele mucho, y ves otro muy calladito, mira, está bien tranquilo, pero no es porque no lo sienta, quizás incluso como no lo puede expresar en ese momento. Sí. A lo mejor no es su momento, no es porque las emociones también tienen su alta y su baja, ¿no? Hay momentos donde estás a flor de piel la emoción y la tienes que expresar, no sí. puedes más, no te contienes. Y hay ratitos donde sí logras mantener un poquito sí. como la calma y decir, no, ahorita no, al ratito lloro, pero hay veces que no. Sí, sí. Y pues justo también como estabas platicando de las etapas del duelo, a lo mejor alguien vamos a decir, en el velorio puede estar en la etapa de la negación. Uh-huh. Entonces, esto de alguna manera todavía no asimila y por eso todavía no está entrando en la tristeza profunda. A lo mejor entra la tristeza profunda a la semana o el día del sepelio o a lo mejor al mes, donde ya vuelve a la vida diaria y ahí es donde entra esta etapa, o sea, es por etapas. Sí, así es. ¿Y la siguiente etapa cuál sería? Ya sería la aceptación, que esta etapa se viviría después de llevar este proceso de expresión de emociones, de ajustes en la vida, donde ya sabes o ya comprendes la nueva realidad, porque definitivamente el perder un ser querido, que también tiene que ver con la cercanía que tengas, el apego y demás, es lo que te implica vivir estas etapas. Si no era alguien muy cercano, te implica menos. Si era alguien muy cercano, te implica más. Uh-huh. Emocionalmente y los ajustes que hay que hacer. La aceptación ya sería en la parte donde después de este proceso tú logras decir, sí pasó, pero no como una resignación de, pues ni modo, así es la vida, sino que tú ya puedes identificar o hablar de las personas sin que esté el dolor. Sí. Sin que esté el dolor. Se oye así como, ¿se puede? No, sí se puede, pero para lograr esto de hablar sin dolor, pues hay que atravesar el dolor. Sí. Si te vas por un lado, si lo evitas, no lo vas a lograr. Es como si tuvieras que hacer una limpieza profunda de todo ese dolor o esa pus, si fuera una herida y tienes que limpiar, es necesario a veces hasta como insistir en algunas cosas para que logres dejar el dolor. Entonces una aceptación no es como me resigno a lo que pasó, sino lo acepto y puedo hablar sin dolor. Esa sería una forma de identificarlo. Y la aceptación también es encontrar nuevas tareas por hacer, y también es resignificar el suceso, lo que sucede ante la muerte, incluso poder decir, gracias a esto logré encontrar un aprendizaje, logré descubrir en mí mismo esto, logré valorar lo que era mi vida con esta persona, pero logro también rescatar el legado que me dejó, rescatar el amor que viví con él, o las alegrías, las experiencias, las agradezco, pero ahora sé que ya no está y con eso puedo vivir. Tal vez los pasos de alguna manera puedan irse dando en diferente orden, uh-huh, de acuerdo a las personas, pero siento que este paso en especial, la aceptación, debes de vivir las otras etapas,
para poder llegar a este. Sí, para poder aceptar la pérdida y el dolor que implica, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y pues para esto es la parte donde se hace la invitación a los dolientes. En este caso, una de las formas que puede apoyar son los talleres de duelo, que ya lo hemos mencionado, porque precisamente se elabora el duelo. El duelo hay que ir identificando, expresando, reajustando formas de pensar o formas de vivir, conductas que en el momento ya no son necesarias, o tareas nuevas que implican o que vienen detrás de la pérdida. Probablemente había una actividad que decía, ¿sabes qué? Yo nunca había ido a hacer algún pago, y porque él era el que se encargaba y ahora me toca a mí. Toda esta parte de aceptar es integrar lo que pasó, comprenderlo y tomar nuevas tareas ante la pérdida, ante la nueva realidad. Esta parte de encontrarle significado es... para mí sería como darte cuenta de que todo lo que viviste, o sea, los pierdes de manera física, ya no los puedes ver, pero el darle un significado y la aceptación es como si... Yo lo veo como si tuvieras un baúl donde guardas tus tesoros. Entonces, guardas todos los momentos buenos que viviste, guardas todos tus bonitos recuerdos y los guardas en tu corazón. O sea, ahí los tienes y ahí es donde van a vivir. Y ahí es donde tú puedes regresar y conectarte con ellos en esta etapa. Así es, porque lo dices muy bien, físicamente no están, pero la muerte no se lleva al amor. Esa es una parte que me gusta mucho. Podrás perderlos a ellos, más no lo que viviste con ellos. Entonces, el atesorar esa parte de la experiencia y de lo que se compartió y decir, con esto me quedo, y no con el dolor, no solo con la pérdida, no solo con el ya no lo tengo, ya no puedo estar con él, sino como aún sin él puedo identificar, no sé, que me dejó el ser una buena persona, sí, que me dejó un aprendizaje que puedo hoy tener en mi vida, sabiendo que a él le gustaría, o a mi ser querido le gustaría que yo viviera feliz, o cosas que personalmente cada quien va dándole significado a los símbolos, a las experiencias, pues el sentido a lo que quieren, a lo que quieres rescatar de la vida. Y creo que en esta etapa viene el honrar su memoria. Sí, así es. Y bueno, pues muy interesante esta etapa. Nos queda una última etapa por mencionar. Lo mencioné en el enojo, Edgar. Sí. Que la culpa es una parte que se identifica con el hubiera. Sí. Hubiera hecho, hubiera dicho. Y esa parte también nos viene a... Ya recordé otra que no mencioné. Es una parte de la negociación. Ahí sí, la brinqué. La negociación es un momento que vivimos en donde dices, como yo de algún modo me quiero reintegrar a la vida, es como estoy triste porque perdí a mi esposo, pero sé que tengo hijos por quien vivir, y empiezo a buscar un motivo. Aún con mi tristeza, hago algo por mis hijos. Empiezas a tratar de negociar tú mismo contigo o con la vida, en decir, a lo mejor avanzo un pasito aunque me regrese dos, porque de repente estamos como tambaleantes en querer avanzar y de repente no podemos. O la negociación es como la parte donde tú estás queriendo salir adelante y a veces emocionalmente todavía no puedes, o cuando ya puedes decir, hoy sí me animo a ir a la fiesta aunque esté triste, pero voy a ir para buscar un poquito animarme o distraerme o platicar con alguien, porque muy importante esta parte de tener quien escuche
nuestra vivencia, nuestro sentir. Entonces, esta parte de negociación viene a ser la función de ir y venir, ¿no? Como decían, como un péndulo. A ratitos me siento bien, a ratitos otra vez triste, a ratitos ya tengo ánimos, a ratitos ya estoy enojado. Pero es como una etapa donde ya empiezas a buscar tener más sentido o más ánimo de salir adelante, cuando al principio no puedes. O sea, propiamente la tristeza es tan grande que no logras identificar que hay motivos o que hay cosas por las cuales tú puedes salir adelante. Entonces, quizás era esta parte que sí, por ahí se me fue. Es el negociar contigo mismo, con la vida, ¿qué te doy para que tú me des? Sí. ¿Y la negociación vendría siendo como una etapa del duelo, o es parte de las etapas de...? Es parte del duelo porque propiamente también se vive después de la pérdida. Como a veces tú, por ejemplo, dices, yo puedo ofrecer ir al trabajo, o ofrecerlo en el sentido de a ver si se me quita un poquito la tristeza. Sí. Como, bueno, más bien es como, no ofrecerlo, es como deseo, ¿no? Como que empiezan los deseos. Voy triste, y aunque esté triste voy, porque no todo el tiempo estamos con el ánimo. Pero a veces también descubres que aun cuando estés triste y te animaste a ir al trabajo, regresaste más animado, porque en el trabajo pues también ya te volviste a sentir útil, porque tú pensaste que ya nunca jamás ibas a tener fuerzas para salir adelante y para hacer tus actividades. Vas por un camino, entonces en el duelo es como que ya entraste en un barbecho y hay un montón de hierba y ya no sabes hacia dónde caminar. Entonces ¿y ahora por dónde le doy? Entonces a lo mejor la negociación es como, pues déjame el intento por aquí y vamos, pero intentando, y a lo mejor salió bien o salió mal, pero mejor lo intento por acá, y vas a ir encontrando un camino, vas a regresar a tus metas, a tus objetivos. Así es, porque al momento de la pérdida como que truncas o dejas de hacer todo lo que hacías habitualmente. Sí. Como si tenías, así propiamente lo dices, metas, ilusiones, como que todo eso se quiebra, se desaparece. Sí, y sobre todo si a lo mejor las metas tus metas de vida estaban construidas de acuerdo a la persona o junto con la persona que perdiste, entonces pues de alguna manera lo que es tu identidad, tus proyectos, todo cambia, o sea, todo se tiene que hacer como un ajuste. Entonces, pues es un proceso de poco a poco irlo trabajando. Así es así lo dices, es un ajuste ante ahora qué sigue después de esto, cómo seguir después de esto. Y para esto implica tiempo, esfuerzo, trabajo personal, identificar pues emociones, sentimientos, todo lo que implique. Y a veces lo decíamos, el no elaborar el duelo, como ¿te acuerdas? Lo platicamos. Pues ¿qué implica? Pues implica que tú estés más, te desorientes, que no sepas qué quieres, a dónde vas. No puedes tener como tu vida, seguirla, porque todo lo que pensaste en algún momento ya no está. Sí. Entonces, esta parte de la negociación es la que nos lleva propiamente a la aceptación. Ahora, si ya no tengo esto, pero si hago esto, ¿qué beneficios tengo? Sí. ¿O qué nuevas actividades necesito realizar para lograrlo? A lo mejor antes me implicaba menos, ahora me implica más. Pero también es una parte de valor ante la pérdida, porque no es fácil elaborar un duelo. Lo decíamos, es doloroso, pero elaborarlo, construirlo, dedicarle tiempo y esfuerzo también implica comprometerse a pesar de que estoy triste, realizo esto. A pesar de que estoy enojado, me doy el tiempo de identificarlo y de expresarlo. A pesar de que no tengo a veces ganas de saludar o de algo, lo hago para que mi forma de pensar me ayude a cambiar mi actitud. Ante esto, sobre todo la actitud.
esta parte de la elaboración del duelo hacia el poder llegar a la etapa de la aceptación, que bueno, estas etapas de repente pueden suceder en diferente orden o pueden regresar. A lo mejor ya estás en la aceptación y luego después te regresa la negación y es un proceso de repente. Pero creo que cuando haces este proceso de negociación y llegas a la aceptación y le das un significado, siento que es más fácil como regresar a tu camino, regresar como de alguna manera a tu vida, uh-huh. Porque ya le diste significado a esta experiencia, a esta persona con la que compartiste tu tiempo, el espacio, y ya vivimos juntos esta experiencia, ya aprendí, está este significado, pero ahora me toca a mí continuar con esto, con mi vida. Uh-huh. Y bueno, creo que la etapa de la culpa, pues es un tema, yo podría decir, delicado, sensible, porque creo que siento que de alguna manera dentro del duelo, para mí, a mi perspectiva, es de las más dolorosas. Sí, es extenso, es un tema extenso, porque como lo mencioné, no toda la culpa es real, no toda la culpa es como no todo depende de ti. Sí. Hay circunstancias que van a salir de tus manos y en las que no tienes responsabilidad. Y hay circunstancias en las que sí tienes responsabilidad, pero una cosa que yo aquí me gusta mencionar es que nos sentimos culpables de muchas veces de algo que decidimos, por ejemplo, y ya después en el momento uno decide siempre queriendo hacerlo mejor. Sí. No lo vas a hacer por mal de la persona. Sí. Y ya cuando pasa todo este dolor o cuando estás en este dolor, muchas veces no logramos identificar que tu decisión tenía que ver con un bien para tu ser querido y ahorita crees que no, crees que es que no estuvo bien eso, para qué decidí esto. Sin embargo, algo que necesita quedar aquí claro es que tú en el momento decidiste con lo mejor que pudiste en las circunstancias que estabas. Sí. Porque si tú hubieras tenido la capacidad o como la varita mágica para saber un futuro, que esa decisión iba a tener ciertos alcances, no hubieras hecho eso. Sí. Pero no es algo que está a nuestro alcance ni depende de nosotros. A veces, por ejemplo, que para qué lo llevé a este hospital o para qué hubiera hecho esta llamada. En el momento son circunstancias que no alcanzas a percibir. Sí. Entonces, la decisión siempre se toma y hay que como identificar esto con las circunstancias que tenías en ese momento. Es lo mejor que tuviste o lo que sí. pudiste hacer. Sí. Porque no tenías la visión de más allá de en ese momento. A lo mejor después ves las cosas diferentes y dices, chin, pero en ese momento no había otro alcance. Bueno, ya casi para concluir este episodio, uh-huh. Me gustaría preguntarte, ya habíamos mencionado una frase que a veces decimos en el duelo y que de repente pues puede tomarse a mal o a bien. ¿De qué manera podemos nosotros acompañar a una persona en un velorio, en un duelo? ¿Qué frases sería bueno decir? ¿Qué frases sería bueno evitar? Uh-huh. ¿Qué nos puedes compartir, Aina? Yo creo que lo primero que necesitamos hacer ante la presencia de una persona que está teniendo una pérdida o está viviendo un duelo es ser compañía de la persona con todo lo que implica, porque compañía no nada más es me siento a un lado de ti a verte. Compañía es poner atención a las necesidades que está teniendo la persona, no lo que yo creo que le va a servir, sino identificar qué necesita la persona que está ahí. A veces son cosas tan sencillas, pero socialmente queremos resolverle la vida
o queremos consolar, o queremos decirle qué hacer. Y eso es lo que no necesita la persona. Sí. La persona necesita principalmente ser escuchada. Sí. Escuchar lo que ella dice sin juicios. Una escucha activa. Una escucha que activa se refiere a que identifiques lo que está diciendo con su expresión corporal, si es congruente. A veces, ¿cómo estás? Estoy bien. O sea, dices bien, pero bien ¿cómo? Sí. Bien triste, bien enojado, bien... Socialmente como que decimos el bien para evitarnos explicaciones. Sí. Pero hay que estar atentos a identificar qué estás pasando, cómo te estás sintiendo, qué necesitas. Y escuchar todo lo que la persona está viviendo sin juicios. También las personas no quieren a veces, o no queremos que nos decir es que estoy triste y ya, ¿para qué estás triste? O es que estoy enojado y ¿para qué te enojas? O sea, como que siempre tendemos a minimizar los sentimientos o a como no sabes cómo afrontarlos o cómo, pues, ¿qué le digo? Siempre queremos dar respuestas y a veces no es necesario. Entonces, la primera parte también esto al momento de escuchar es validar las emociones que está expresando. Saber verlas con respeto. Son tuyas, así las sientes, las respeto, te escucho y te acompaño en qué necesitas, qué puedo hacer por ti. Esa es como una de las formas que son importante saber que nosotros podemos llegar a ofrecer. ¿Qué necesitas o qué puedo hacer por ti? A veces las personas no saben qué necesitan. Sí. Pero uno observar como su alrededor, si estás en su casa y estás viendo que, por ejemplo, no tiene algo en el refrigerador, va a llegar y no va a ver qué, pues puedo decir, oye, ¿te traigo algo de la tienda? O si ocupas un café, voy y te lo preparo, o no sé, es identificar que necesito un medicamento que quizás necesite estarse tomando y pues como él está en esta parte dolorosa o triste, ni se acuerda. Sí. Entonces te traigo el medicamento. A veces hay cosas bien sencillas, pero que hacen la diferencia ante una persona que lo necesita, porque es apoyo ante lo que él no logra pues en ese momento hacer por sí mismo. Sí, y justo recuerdo una dinámica que se hizo en el taller de duelo, que era, se van a sentar y no recuerdo si eran 20 o 30 minutos, vas a escuchar a tu compañero, pero no le digas nada. Y porque nosotros estamos acostumbrados a dar opiniones y a dar consejos y a hacer nuestros comentarios. Y muchas veces no se hace de mala manera, uno lo hace con buena intención. Claro. Pero la persona doliente de alguna manera sabe que nadie va a entender su dolor porque solamente ella lo está viviendo. Entonces uno no puede decirles qué hacer, qué no hacer, porque ellos saben lo que vivieron, cómo lo vivieron. Ellos saben qué quieren hacer en algunas ocasiones, en algunas otras ocasiones a lo mejor no, por la situación en la que están viviendo. Pero para mí esta experiencia me costó trabajo a mí escuchar. O sea, yo era como, quiero hablar. Fue un ejercicio muy interesante fue un gran aprendizaje. Pero cuando a mí me tocó hablar, yo lo disfruté muchísimo porque puedo hablar sin que me interrumpan, sin que me den una opinión, sin que me juzguen, sin que se desvalide o se valide la emoción. Entonces se siente muy bien, se siente muy liberador, y muchas veces en el duelo nos están pasando un mundo de emociones y de pensamientos que poderlas expresar, poderlas hablar, es una manera de liberarlas, de soltar las emociones. Entonces poder tener una red de apoyo que sea, como decías, la escucha activa, que pueda tener la habilidad de la escucha activa, pues creo que nos ayudaría a sobrellevar esta etapa del duelo de mejor manera. No sé si te gustaría agregar algún otro comentario
algo que se nos haya escapado, algo que te gustaría mencionar sobre este tema. Bueno, pues nada más que una forma o una invitación que se hace ante la pérdida es un taller de duelo, porque tiene muchas aportaciones grupales que pueden apoyar en algún momento de dolor, pero no es el único medio. No es el único medio, el apoyo puede ser individual, psicológico, para que la intención sea expresar emociones. Hay muchos medios también, muchas técnicas, hay muchas formas de trabajo. Aquí hemos mencionado como que una pincelada de la manera en que hemos trabajado ya algún tiempo, pero hay muchos medios de expresar o de llevar este proceso de duelo. Entonces, pues como personas, no necesariamente un psicólogo o un tanatólogo necesita o sabe hacerlo. Si nosotros podemos desarrollar la habilidad, como propiamente lo dijiste, de tener una escucha activa, y pues a lo mejor no vamos a poder decirle cómo expresar las emociones, pero ese es un punto de apoyo y de compañía, de cómo acompañar a esta persona con dolor, doliente, ante la pérdida. Entonces, pues tomar conciencia a veces nos podría ser útil a todos en algún momento, porque la muerte ahora sí que es inevitable y a todos nos puede llegar. Te agradezco mucho, Alicia, el compartirnos sobre este tema. Creo que personalmente yo, pues, de todas las personas que nos impartieron los temas, Dulce, de todas las personas que estuvieron al frente, en aquella ocasión que me tocó el padre Adrián, Alicia, Nancy, Vicky, Meli, de todas ellas yo estoy pues muy agradecido, porque pues el duelo es una etapa donde está uno bastante vulnerable, no sabe uno qué hacer, y pues y qué padre que existan estos talleres donde te dan las herramientas y las habilidades para poder vivirlo, en vivir las etapas de manera, ahora sí que pues echarte el clavado y poderlas llevar de la mejor manera para poder encontrar el significado. Y yo bueno, aprecio mucho el trabajo, la preparación que tienen para hacerlo, porque pues lo hacen, ahora sí que es como un servicio, es un apostolado, y pues creo que no hay manera de pagarles todo lo que hacen por uno, pero sí se valora y sí se lleva en el corazón. Y yo pues expresarte pues mi admiración y mi respeto por la preparación que tienes, la forma en la que hablas, cómo transmites los temas, porque se entienden muy, muy bien. Entonces, y cuando uno atraviesa este tipo de etapas, este tipo de procesos, pues está uno como que la mente como que se nubla, como que no haya uno salida, no haya uno por dónde. Entonces, este es un espacio que me ayudó mucho, y pues por eso quería yo, me da mucho gusto poder grabar y poder compartir estos episodios, para que si alguien pasa por esta situación, pues si hay algo que le sirva, que lo pueda tomar. Y pues ahora sí que te agradezco, y pues éxito en todos tus proyectos. Gracias a ti, Edgar, por la invitación, por permitirme estar en este espacio. Ha sido un gusto, y pues como dices, que alguna aportación de lo que estuvimos hoy comentando sea funcional para alguien, pues qué bueno, qué bendición que lo sea. Y pues cualquier cosa, estamos aquí también, pues como dicen, a la orden de algo que necesite un apoyo, una orientación, pues con mucho gusto lo puedo hacer. ¿Te pueden encontrar en redes sociales o te pueden contactar algún teléfono? Sí, también, pues en Facebook está, ahora sí pongo mi nombre completo, Alicia Valdivia Hermosillo, y ya pues
puede ser una forma de buscarme, o también presto también mi servicio y trabajo terapéuticamente en la Casa del Divino Niño. Es un lugar donde pueden también encontrarme, y es donde también en forma privada o grupalmente he estado pues colaborando. Así es, pues muchas gracias, y pues les agradecemos a todos los que ven este podcast. Justo este tema del duelo pues había sido solicitado y ya lo habíamos programado desde un principio. Cuando yo tenía la intención de realizar este proyecto, justo el duelo era uno de los temas que yo quería poner sobre la mesa, porque hay muy poca información, muy poca preparación socialmente, y pues por eso queríamos pues que se difunda. Así es, bueno, les agradecemos su apoyo y pues nos vemos en el próximo episodio. Esta será una serie de episodios sobre el duelo. Van a ser 4 episodios, este es el primero, entonces pues los invitamos a que sigan los próximos episodios.